El escritor y especialista en el fenómeno de la judiofobia, Gustavo Perednik, en su artículo "Tres parámetros para reconocer la judiofobia", nos sugiere verificar el siguiente modelo para identificar judiofobia. Lo primero que caracteriza al judiófobo es su obsesión. Solo la conducta del hebreo o el judío es monitoreada con lupa. Eso sí, pasa por alto conflictos que cobran cientos de miles de muertos y atrocidades y excesos cometidos por muchas naciones, aunque magnifica como si fuera una hecatombe cualquier muerte atribuible a Israel, incluso las mayoría que son en defensa propia. El filósofo Erich Hofler lo explicaba perfectamente en un artículo publicado hace unos 50 años. Lo que está permitido a otras naciones les está prohibido a los judíos. Otras naciones erradican a cientos, incluso millones de personas, y no hay ningún problema de refugiados. Rusia lo ha hecho, Polonia y Checoslovaquia lo hicieron, Turquía deportó a 1 millón de griegos y Argelia a 1 millón de franceses. Indonesia arrojó cuantos chinos, y nadie habla de refugiados. Pero en el caso de Israel, los árabes que escaparon por voluntad propia se hicieron refugiados eternos. La segunda característica del judiófobo es la coprolalia, la enfermedad de decir insultos. El judiófobo comienza planteando un problema o un tema, pero termina casi irremediablemente describiendo a Israel como un país nazi, cáncer de Oriente Medio y otros epítetos que reserva a los judíos en exclusividad. Lo que de otro país se percibe como una operación militar, buena o mala, de Israel es visto como una limpieza étnica o una matanza feroz. La coprolalia tiene un objetivo: habituar a la gente a que el Estado de Israel puede eventualmente ser destruido. La propaganda que otrora mostraba a los judíos como un virus infeccioso generó en Alemania un adormecimiento moral que facilitó el Holocausto. Hoy le toca al judío de las naciones. Deslegitimarlo en su esencia permitiría eventualmente aceptar sin sobresaltos la andanada para borrar a Israel del mapa. La tercera característica es el maniqueísmo. Todo lo que haga Israel es malo por definición. Para el judiófobo, como Israel siempre carga con todas las culpas, las agresiones contra los israelíes pasan olímpicamente inadvertidas. El judiófobo es incapaz de ver ninguna injusticia o atropello que agreda al país hebreo. Los tres factores antedichos, y en conjunto, nos permiten rastrear y reconocer presencia de judiofobia. El test 3D del antisemitismo es un conjunto de criterios para distinguir la crítica legítima hacia el Estado de Israel con el antisemitismo. Las 3D corresponden a deslegitimación de Israel, demonización de Israel y sometiendo a Israel a estándares dobles, cada uno de los cuales o combinados indica que la persona sufre de judiofobia. El test fue desarrollado por Natan Sharansky, ex ministro de Israel y presidente de la Agencia Judía para Israel. Fue publicado en el Jewish Political Studies Review en 2004. El deseo es contar con una herramienta conceptual para definir límites entre crítica legítima y crítica antisemita. La variable deslegitimación de Israel se refiere a la negación del pueblo judío apto para su autodeterminación, o negar que sea un pueblo. Esta afirmación discrimina a los judíos, negando su derecho básico de autodeterminación, como se determinó en el derecho internacional. Cualquier discriminación contra un grupo étnico, religioso, racial o nacional específico se considera racismo, y la deslegitimación del derecho del pueblo judío a su autodeterminación es puro racismo contra los judíos, es decir, es antisemitismo o judiofobia. El profesor Irwin Kotler ha definido deslegitimación como uno de los 9 conjuntos de lo que él llama neoantisemitismo. Kotler utiliza el término antisemitismo político para describir la negación del derecho del pueblo judío a la autodeterminación y la deslegitimación de Israel como un Estado. La variable estándares dobles es juzgar a Israel con diferentes principios en situaciones similares. Si una persona critica a Israel y solo Israel sobre determinados temas
pero opta por ignorar situaciones similares realizadas por otros países, se está realizando una política de estándares dobles contra Israel. La aplicación de una norma moral diferente para judíos y para Israel, en comparación con el resto del mundo, discrimina a un grupo específico, el del judío, y se etiqueta como antisemitismo. La variable demonización se refiere a la representación de ciertos grupos como malos, demoníacos o satánicos. Se expresa en el habla, la escritura, las formas visuales y las acciones, y emplea estereotipos siniestros y rasgos de carácter negativos. Se deshumaniza al judío o al israelí, se lo demoniza y se hacen acusaciones mendaces estereotipadas acerca de judíos o sobre Israel. Refritan la conspiración judía mundial o aseguran que los judíos controlan los medios de comunicación. A modo de conclusión. 1. La judiofobia le permite a la gente ventilar sus instintos más sádicos. Uno puede violentar, humillar y matar, y tendrá un aparato ideológico entero antiguo y establecido que viene a defender la libre brutalidad. 2. Al combatir a los judíos, un pueblo del que mucho se ha escrito y hablado, el judiófobo se siente más importante que si se enfrentara a un grupo desconocido. 3. La judiofobia es una actitud intrínsecamente irracional de una sociedad generalmente racional. Un judío es atacado como tal y si otro judío reacciona ante la agresión, es cuestionado por etnocéntrico, preocupado solo por los propios. 4. Las fuentes de la judiofobia son notoriamente hipócritas. Los judíos fueron quemados en la hoguera por la religión del amor, calumniados por los precursores de un iluminismo fraternal y discriminados por la ideología de la igualdad.